Vamos a meditar en una porción de la palabra del Señor, en el Evangelio de Marcos. Evangelio de Marcos, capítulo 11. Este capítulo, gloria al Señor, es un capítulo maravilloso porque es en el que el Señor Jesucristo entró a Jerusalén y se presentó como el Rey de Reyes y Señor de Señores. El pueblo que en un principio incluso hasta le alabó ahí, a los 3 días estaban diciendo, imagínense que en el primer día le decían Hosana al Rey, y al tercer día decían crucifícale, ¿cómo es el hombre, verdad? Bueno es Dios, que en su presencia Él nos ayuda a mantenernos firmes, y para eso ha sembrado en cada uno de nosotros una semillita. Esa semillita que es como tan pequeña como una semilla de ¿qué? De mostaza. Pero que esa semilla va creciendo en nuestro corazón. Y de esto vamos a meditar en esta hora. Capítulo 11 de Marcos. Gloria a Dios. A la altura del versículo 20. Vamos a ver. Gloria a Dios. ¿Lo tenemos? Nos ponemos de pie. Gloria a Cristo Jesús. Dice la bendita y poderosa palabra del Señor a la altura del versículo 20. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces, Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga, le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre, que está en los cielos, os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Bendito sea el Señor. Fíjense de que el primer día que se dio esa entrada triunfal a Jerusalén por Jesús, como les decía, todos decían Hosana al Dios de los cielos, al Hijo de Dios, y le adoraron. Gloria a Dios. Ese día se fue de regreso para Betania, que estaba como a 1,5 kilómetros de distancia, y cuando iba en el camino, él vio una higuera y tuvo hambre, y entonces buscó en la higuera, y que encontró solo hojas, ¿verdad? Reverdecían las hojas, abundantes hojas, pero ahí no había fruto. Entonces él maldijo la higuera. Y aquí nos asombra, ¿verdad? Porque todos los milagros de Jesús fueron de bendición, pero este era un ejemplo para el pueblo de Israel. Aquí estaba él ilustrando lo que le iba a suceder al pueblo de Israel al negar al Hijo de Dios. Era juicio. Entonces, al día siguiente, que iban
por segundo día, que iba a purificar el templo, porque la religión se había degradado a tal grado que estaban más vislumbrados en el exterior, en los lujos, en las riquezas, en el comercio, en el negocio, que en purificarse para la gloria de Dios. Entonces él llegó a limpiar el templo. Y bueno, todos se asombraban de con qué autoridad él lo hacía. Porque en este capítulo no se niega la autoridad con la cual Jesús hablaba y con la cual Jesús sacó a todos los mercaderes del templo con autoridad. Y se asombraban. ¿Y cómo es posible que este hombre hable con tanta autoridad? Ahí se reunieron los fariseos, los saduceos, los escribas y todos, hasta los herodianos, y cavilaban cómo matar a este hombre. Le temían, no dudaban de su autoridad, pero le tenían miedo porque iban a detener la comercialización de su religión. Es decir, se habían degenerado tanto que ya no pensaban más en la adoración a Dios, sino que en los negocios, en las ventas de los palominos y de todos aquellos sacrificios y ofrendas. Y los comerciantes ahí hacían de cambiadores de monedas, y bueno, era un negocio. Tristemente, cuando la búsqueda de Dios se degrada a tal punto, caemos en grado de religiosidad, lo cual no es agradable al Señor. Él purificó. Al tercer día que se presenta, también llega, y ahí es donde vieron la higuera, y el Señor lo pone como ejemplo, lo pone como ejemplo, no solamente para el pueblo de Israel, sino también para nosotros en este tiempo. Cómo estamos viviendo la comunión con nuestro Señor Jesucristo, o nos hemos convertido en religiosos nada más, que nos vestimos de manga larga, que en el templo hablamos ceremoniosamente, gloria a Dios, aleluya, alabado sea el Rey, pero que en la casa se oyen gritos en otras lenguas, y no son lenguas angelicales. ¿Cómo está nuestro templo? Y es ahí la importancia de este pasaje, ¿verdad? Y del ejemplo de la higuera. Habían hojas frondosas, pero no habían frutos. ¿Qué es lo que da fruto en nosotros, hermanos? La manifestación del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, que da frutos. Ahora, Dios nos da talentos, amados hermanos. Nos da talentos, muy hermosos talentos para algunos. Algunos en un grado mayor, otros en un grado menor. Pero los talentos no salvan, sino los frutos del Espíritu. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu? Allá en Pablo en Gálatas los menciona, ¿verdad? Mencionemos algunos, hermanos. Amor, gloria a Dios. Paz, paciencia, gozo. ¿Cuántos están con gozo en esta tarde? ¿Cuántos damos gloria a Dios? Aleluya. ¿Cuántos decimos grande y maravilloso es nuestro Dios? Porque hay gozo. Hay gozo, hay alegría. Por eso es que en los servicios, para elevar ese altar de adoración a Dios, se eleva con cantos. Mire, hemos estado cantando preciosa, ¿verdad? Adorando a nuestro Dios. Entonces, paciencia también, amados hermanos. Benignidad, esto es bondad, hermanos. Esto es pensar en todo lo bueno, en todo lo afable. Bendito sea el Señor. También bondad, fe, mansedumbre, amados hermanos. Ya no se nos chisporrotean los yunques, ¿verdad?
en la casa cuando los hipotes están demasiado inquietos. No, ya no. No, ya hay paciencia, mansedumbre, templanza. Esto es dominio propio, ¿verdad? Dominio propio. Vas a entender algún día, hijo. Y ahí va el consejo. Gloria a Dios. Entonces, Jesús no encontró frutos. Por eso es que les dijo, miren, esta casa ha sido consagrada como casa de oración. ¿Y en qué la han convertido ustedes? ¿Cómo está nuestra casa? Nosotros somos templo y morada de Dios. ¿Cómo está nuestro templo? ¿Qué hay dentro de nuestro corazón, hermano? ¿En qué le hemos convertido? ¿Será que ahí hay un altar de adoración solamente a nuestro Dios? ¿O estamos sirviendo a otros dioses? ¿O lo estamos llenando y acumulando de cosas de este mundo y nos estamos apartando de Dios a tal grado que ya no encontramos tiempo para adorar a Dios? Es que estoy estudiando, es que estoy en los afanes de la casa, es que no tengo tiempo. Cuando nosotros como templo hemos sido creados por Dios para la alabanza de su gloria, no solo en la casa de oración, sino en nuestra casa, en nuestro trabajo y en todo lugar. Bendito sea el Señor. Entonces, aquí el Señor les da una enseñanza, amados hermanos. Y en primer lugar, le dice que para Dios no hay nada imposible. Para Dios no hay nada imposible. Veamos el versículo, gloria al Señor. El versículo, gloria a Cristo Jesús, donde dice, todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Para Dios no hay nada imposible, amados hermanos. Pero hay requisitos para ver la gloria de Dios bendiciendo nuestras vidas. Número 1, debemos de tener fe. Gloria a Dios. Por eso comienza diciendo en el versículo 22, tened fe. ¿En quién? En Dios. Tened fe. Confiemos en el Señor. Y esta fe es esa semillita que Dios siembra, que si bien es cierto comienza como una semillita de mostaza. A medida entramos en esa comunión, entramos en esa relación con Dios, vamos creciendo espiritualmente, hermanos. Qué maravilloso, ¿verdad? Cuántas veces hemos entrado a la oración y hemos entrado quizás como gatitos afligidos por lo que nos está pasando, pero que cuando salimos de la oración, ¿cómo salimos? Como leones rugientes, ¿verdad? Con confianza. El Señor está con nosotros. Gloria a Dios. Confiad en mí, dice nuestro Señor Jesucristo. Confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Y esa debe de ser nuestra fe, nuestra confianza, nuestra seguridad. ¿Qué es la fe? Sino la certeza, sino la seguridad de que tenemos un Dios para el cual no hay nada imposible. Pero esa fe muchas veces es atacada por la duda. Y dudamos. ¿Será? Y empezamos a oír otras voces. No, eso no tiene cura. Es de más. No te vas a sanar. Y cuando Dios nos ha mostrado, hermanos, cómo nos ha guardado hasta este momento, de cuántas no nos ha librado el Señor, hermanos. Él desea lo mejor para nosotros.
Y esa promesa de vigor hasta el último momento, debemos de creerlo, hermano. Tenemos hermanitos que están postrados en una cama, que no pueden levantarse, pero que mantienen esa fe y también ese vigor, ese ánimo de adorar y alabar a nuestro Rey. Porque hay fe, y la fe mueve montañas. Bendito sea el Señor. Entonces, con mucha fe tenemos que orar. Pero para que esa fe crezca en nosotros, debemos de combatir la duda. Debemos de combatir las distracciones de este mundo. Debemos de dejar de escuchar otras voces contrarias que tratan de desanimar al pueblo. Cuando el pueblo de Israel estaba asediado, cuando estaban levantando los muros, las voces le decían: ¿y quiénes son estos judíos? Si lo que ellos van a construir, hasta una zorrita le da vuelta y bota ese muro. Eran palabras de ¿qué? De desánimo. Pero ellos permanecieron firmes. Gloria al Señor. Con una mano sostenían su arma y con la otra adoraban al Rey. Bendito sea el Señor. Y ese es ejemplo para cada uno de nosotros, amados hermanos. Entonces, el elemento principal acá, amados hermanos, es tener fe en primer lugar. Y en segundo lugar, algo que es muy importante y que nosotros no debemos de confundirnos ni equivocarnos, es de que debemos con fe pedir al Señor. Y ese es el segundo elemento. Mire, el versículo nos dice así, el 24: por tanto os digo que todo lo que pidiereis, todo lo que pidiereis, orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Bendito sea el Señor. No dice declarando, ¿verdad? Gloria a Dios, amados hermanos. Esto es muy importante, porque a veces escuchamos a personas hacer declaraciones o decretos. Yo decreto que Paula es sana en esta hora, es sana ahora, cuando debemos de pedir: Señor, en tu misericordia, dale aliento, sanidad, fortaleza a nuestra hermanita Paula. Bendígala, Señor, fortalezcala. Si hay un quebranto de salud, sea usted, Señor. Se lo pedimos, se lo suplicamos. Pablo decía que debíamos de entrar a ese lugar de oración, a suplicar, a rogar, a implorar misericordia de Dios. Eso es pedir. Qué maravilloso, hermanos. Y algunos sacan de contexto este texto. Y entonces dice: es que si tú crees, declárate ya sana. Declárate sana, sos sana. No, hermano. El Señor pide fe y quiere que le pidamos. Quiere que le pidamos. Bendito sea el Señor. Entonces el segundo elemento es pedir, hermanos. Estamos pasando por una dificultad, estamos pasando por un quebranto de salud, pidámosle con fe, pidámosle, porque para Él no hay nada imposible. Y cuando dudamos, estamos dudando de la soberanía de nuestro Dios, de su poder maravilloso. Estamos dudando que para Él hay cosas que no son. Imagínense cuando decimos: es que este mi hijo no tiene remiendo. ¿Qué estamos diciendo? Que Dios no puede, pero Dios sí puede. Sí, Dios puede. Y Dios cambia los corazones y Dios cumple sus promesas. Gloria al Señor. Y esto es algo que nos llena de gozo y de alegría.
Mi papá oraba por mi conversión. Y mi papá murió y yo no me había convertido. Mi papá está en el reposo del Señor, pero con seguridad allá el Señor le pudo decir: te he cumplido, tu hijo ahora me sirve. Bendito sea el Señor. Así que no dejemos de clamar por la conversión de nuestros hijos, con la conversión de todos nuestros seres queridos, con la sanidad en un cuerpo quebrantado por una enfermedad, con fe y pidiendo gloria al Señor. Entonces dice que, por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, aquí viene el tercer elemento del cual queremos hablar. Y cuando estéis orando, perdonad. Porque hay elementos dañinos en nuestro corazón que nos hacen perder la gracia de Dios. Y una de ellas son las raíces de amargura, la falta de perdón. ¿Cómo vamos a estarle pidiendo al Señor, hermana, y no le hablamos al hermanito? Solo por dar un ejemplo, por ejemplo, yo empiezo a orarle al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Es cierto que no le hablo a mi hermano, ni le dirijo la palabra, como ejemplo, como ejemplo. Sin perdonar, no estamos deteniendo la mano poderosa de nuestro Dios, hermano. No podemos. ¿Cómo voy a adorar a Dios? ¿Cómo voy a alabar al Rey? Llénanos de tu gloria, pero no le hablo a mi hermano Andrés. Entonces el tercer elemento es importante, hermano. Mire cómo dice, y lo vuelvo a repetir: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno. No le hablo al hermano. No, es que no fue mi culpa, fue culpa de él. Y con seguridad el Señor le dice: mira, levántate, perdónalo tú, o pídele perdón a tu papá. Dile: mire, mi hermanita, perdóname. Si usted se siente mal conmigo, perdóneme. Yo quiero estar en paz con Dios. Yo no quiero tener obstáculos para adorar y alabar a mi Rey, porque yo siento que mi corazón se quebranta al recordar que no le dirijo la palabra a mi hermano. Señor, perdóname. Que tu espíritu de reconciliación, Señor, inunde nuestros corazones para que podamos, llenos de tu amor, facilitarnos el poder decir: perdóname, hermano, perdóname, mi hermana, perdóname, te perdono también, podemos decir, si fuese necesario. Pero lo más importante es sentir ese perdón en nuestro corazón. Entonces dice: bueno, ¿tenés fe? Sí. ¿Me estás pidiendo? Sí. Pero te estás acordando que no le hablas a la hermana tal, que no le hablas al hermano tal. Perdona. Bendito sea el Señor. Entonces, cuando estáis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Bendito sea el Señor. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Tenemos un Dios poderoso, mis amados hermanos. Un Dios que quiere que le busquemos con fe. Gloria a Dios. Y que oremos con Él, pidiéndole. Santiago dice de que a veces pedimos y pedimos ¿cómo? Mal. ¿Por qué? Porque estamos pidiendo conforme
a lo que nosotros queremos y no a la voluntad de nuestro papá. Por eso es que nosotros oramos y decimos al final: Señor, sea conforme a tu voluntad. Sea conforme a tu voluntad. Y si es necesario pasar esto, Señor, dame fortaleza. Dame fortaleza para pasar por esta dificultad, por esta prueba. Y si te he de glorificar con esto, aquí está tu siervo, aquí está tu sierva. Aquellos hebreos pudieron decir: no vamos a negar a nuestro Dios. Y si el Señor no nos rescatara de que nos metan a ese horno donde nos vamos a quemar, aunque no nos rescate, no le vamos a negar. Mire cuánta fe. Sí. Qué hermoso es el Señor, hermano. ¿Y qué sucedió? Que los tiraron al horno, ellos se chamuscaron, pero los hebreos no. Qué hermoso. Porque Dios intercede por sus hijos. Gloria a Cristo Jesús. Así que, mis amados hermanos, qué hermosa enseñanza les dio el Señor al ver esa higuera. Algunos dicen, bueno, esa higuera representaba al pueblo de Israel, que venía juicio sobre él. Iban a negar rotundamente al Rey de Reyes y Señor de Señores. Le iban a matar. Le iban a matar. Y como ellos no podían, tuvieron que recurrir a los romanos para que fuesen estos los que le dieran la sentencia de muerte. Pero, amados hermanos, 3 cosas que no se nos deben olvidar. Número 1, fe en Dios. Que Dios aumente nuestra fe. Número 2, pidámosle, clamemos de su misericordia, porque Él nos ama. Bendito sea el Señor. Pidámosle con fe. Y si hay un sentimiento cruzado por ahí, perdónanos, Señor. Y lléname de tu amor para perdonar. Quiero estar en paz con todos, hermanos. Un hijo de Dios que tiene comunión con Dios, no creen que va a poder decir: no, a fulana no le dirijo la palabra. No, porque ahí hay amor, y el amor de Dios lo perdona todo. Gloria a Dios. Si alguien se ha equivocado, hermanos, es porque fue víctima de Satanás y cayó en la enfermedad del pecado. Y el Señor no quiere que maltratemos a sus enfermos, ¿verdad? No, clamemos por ellos, pidamos misericordia por ellos, así como lo pedimos por un enfermo. Nadie se pelea con un enfermo, ¿verdad? No, pedimos misericordia de Dios para que sea perdonado. Y cuando pedimos creyendo, amados hermanos, todo será hecho. Gloria a Dios. El Señor lo dice en su palabra, que si le dijéramos a ese monte que se tire al mar, se va a tirar al mar. También otra ilustración. No que alguno de ustedes oyó o algún cristiano haya visto que un cristiano oró y que el cerro de Conchagua se cayó. Pero también era una ilustración para decir que aquellas cosas que parecen imposibles para Dios no lo hay. Esta es una manera como los judíos ilustraban también cómo Dios puede cambiar las cosas, como el ejemplo de Pedro caminando sobre la mar. Así nosotros hemos visto la gloria de Dios mover montañas de problemas en nuestra vida, problemas que creíamos que ya no había solución. Quizás algunos podemos testificar del milagro de Dios curándonos de alguna enfermedad. Eso es mover montañas, amados hermanos. Cuando tenemos un problema que ya no hay solución, que creemos que ya no hay camino, que ya no hay puerta que se pueda abrir, pero que
creyendo y orando con fe y pidiendo, amados hermanos, y con un corazón limpio de rencor y de raíces de amargura, podemos ver la gloria de Dios. Y ahí donde no hay un camino, el Señor hace camino. Si ahí donde hay una puerta cerrada, Dios la abre. Y las puertas que Dios abre, que dice la palabra, nadie las puede cerrar. Bendito sea el Señor. Nos llena de gozo, amados hermanos, estar en este hogar. Amén. Hermana Paula, porque sé que es una mujer de fe. Bendito sea el Señor. Y que confiamos y creemos en el Señor. Alabado sea el Rey. Así es que sigamos adelante, amados hermanos. Confiemos en el Señor, que Él está con su pueblo y que no estamos solos. Él ha prometido acompañarnos todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Así es que con gozo, con alegría, llenémonos de esa fe, crezcamos en fe, y si es necesario, amados hermanos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hoy en la mañanita, en la madrugada, yo recordaba a algunos ancianos, fíjense. Por ejemplo, mi hermano Francisco. Mi hermano Francisco vivía cerca de la casa de mi hermana Hilda, ¿verdad? Y mi hermano Salvador, ahí cerquita. A una cuadra, al nomás cruzar la calle de la cuadra esa, ahí se sentaba en una acera. Varias veces lo encontré. Aquí me dice, haciendo una estación, mire, porque iba para la iglesia. Y luego a veces se encontraba más adelante, después de la otra cuadra, por ahí se sentaba en una acera. Aquí estoy haciendo estación. Y más adelante, cuando ya se entraba por ese pasaje, ¿verdad? Por ahí también había una acera. Ahí estaba sentado, a veces lo encontrábamos sentado ahí, porque iba para la iglesia del Señor. Mire qué hermoso, qué maravilloso, hermano. Y nos deja esa imagen así, porque a veces nosotros, un dolorcito pequeño de cabeza, hoy no voy a ir, oh, creo que va a llover, hoy no voy a ir, me puedo resfriar, y ahí estamos. Pero esos ancianos nos dejaron una imagen tan hermosísima, hermano. Qué fe de hombre, ¿verdad? Ahora él está en el reposo del Señor, pero nos dejó ese ejemplo. Bendito sea nuestro Rey. Y así muchos de nuestros amados hermanos que se nos han adelantado, que gozan ya del reposo del Señor, pero que nos han servido de enseñanza para que en nuestro caminar cristiano nosotros podamos caminar firmes, con fe, bendito sea el Señor, pidiéndole al Señor, reconociendo la grandeza y soberanía de Él, y limpiando nuestro corazón ante el Señor, ¿verdad? Para que este altar, que es nuestro corazoncito, esté siempre adornado, adorando y alabando a nuestro Rey. Amados hermanos, que el Señor nos bendiga a todos. Dios les bendiga.